Es siempre duro empezar otra vez, decidir el viaje que vas a hacer, pero no hay por qué temer al saber que tú tienes el poder. Ni blanco ni negro es, pero tú sabes escoger, y no es ganar o perder, solo hay que saber qué camino seguir. Pokémon. ¿Qué Charizard no obedecía a Ash? Tenemos que tener en cuenta que Ash obtuvo a Charizard, es decir, a Charmander, como un Pokémon intercambiado, no como un Pokémon salvaje, lo que le dificultaba su entrenamiento a medida que este fuera evolucionando, ya que se sabe que los Pokémon intercambiados son difíciles de entrenar, y si a eso le sumas que Ash, por aquellos tiempos, era un entrenador primerizo, pues era normal que Charizard no lo obedeciera. ¿Por qué Charizard no obedecía a Ash? Charizard, al ser un Pokémon intercambiado, seguía una regla comúnmente aplicada en los juegos de Pokémon. Si un Pokémon tiene un nivel muy alto y su entrenador no ha demostrado tener... No, no y no. A ver, muchos de los que se vieron el anime de Pokémon desde la primera temporada, tienden a teorizar o decir esto, sobre que el Charmander de Ash, es un Pokémon intercambiado, y debido a esto último, causó que cuando Charmander evoluciona a Charmeleon, y posteriormente a Charizard no lo obedeciera para nada. Primero, si bien tiene sentido que esto se aplique en los juegos de Pokémon, que estos no te harán caso si son intercambiados por otros entrenadores, y sobre todo si uno atrapa a un Pokémon de alto nivel, este tampoco le hará caso, si es que uno no tiene la cantidad de medallas necesarias para que este lo obedezca. La triste verdad es que tanto la primera temporada de Pokémon, como el resto del anime, no se basan al pie de la letra las reglas establecidas por los juegos principales de la franquicia, ya que estos tienen sus propias reglas. Así que para resolver esto de una buena vez, primero debo de desmentir lo que muchos Pokéfanáticos dicen. Charmander no es un Pokémon intercambiado. Y por supuesto que tengo pruebas al respecto. Primero daré un resumen de cómo es que Ash atrapó a Charmander. Ash lo encuentra por primera vez en el episodio 11 de Pokémon, donde se revela que Charmander fue abandonado por su propio entrenador. Cuando uno libera o abandona a su Pokémon, estos ya no pueden regresar a su Pokébola, puesto a que ellos ya se encontraban en estado salvaje. Por esa misma razón, vemos cómo Ash logra meter por unos segundos a este Charmander en una Pokébola, ya que ya estaba en estado salvaje. Ahora muchos dicen que Charmander es un Pokémon intercambiado por Demian, sin embargo esto es completamente falso, ni siquiera se lo regala. Para que uno pueda intercambiar un Pokémon, se necesita de una máquina especial que hace que el Pokémon pase de entrenador a entrenador para que éste obedezca a su nuevo entrenador. Esa máquina se vio por primera vez en el episodio 15, donde Ash intercambia temporalmente su Butterfree por un Raticate. Y si regresamos al episodio 11, notaremos algo raro. Paso la escena con filtros. Ajá. Ya lo vieron. Ash logra atraparlo usando una Pokébola vacía. Oíste muy bien. Uso su propia Pokébola. Y como ya se debieron de dar cuenta, no aparece ese aparatejo, ni nada por el estilo, sino que este se fue corriendo para su casa. Así que el Charmander de Ash no es un Pokémon intercambiado, ni mucho menos fue dado a Ash como regalo, así que no aplica como en los casos del Bullpix de Suzy que se lo confirió a Brooke, o el Cagnia de James que se lo dio a Gardenia, o del Togekiss de la princesa Salvia, que se le confirió a Dawn, ya que esos son excepciones a la regla, y no fueron intercambiados en ningún momento. Así que queda desmentido la afirmación de que el Charmander de Ash es un Pokémon intercambiado, y mucho menos es un Pokémon que se le fue concedido a Ash, porque el ingrato sí estaba dispuesto a recuperarlo porque vio que era fuerte. Bueno, entonces señorita Giolemi, ¿por qué el Charizard de Ash no lo obedecía? La respuesta es más fácil de responder. Primero, como todos sabemos, Ash durante su primer viaje, no entrenaba a sus Pokémon como tal, y ocasionalmente tenía batallas contra NPCs, más allá de las batallas contra los líderes de gimnasio, que cabe a decir, la mayoría de las veces las medallas se las daban por compensación, o como una recompensa, y raras veces las ganaba de forma legítima.
Con eso, y al ser muy inexperto como entrenador, él no se lo tomaba tan en serio esto de entrenar a su propio equipo Pokémon, como en el resto de las temporadas donde veríamos una evolución de Ash como entrenador, y cuando Charmander pasó a ser Charmeleon, veremos que su comportamiento cambia radicalmente. Esto se debe a que, como está establecido, los Pokémon cambian su temperamento al momento de evolucionar. A eso sumémosle que el Charmander de Ash tenía traumas en el pasado, ocasionaba que este no lo obedeciera, principalmente porque Ash era muy infantil, cosa lógica siendo un niño de 10 años. Por lo que muchas de las veces, él no sabía qué hacer, o se rendía fácilmente cuando Charmeleon lo mandaba a freír espárragos, y esto se refuerza aún más, cuando vemos el episodio 41 de la primera temporada, donde esta anciana le dice esto a Ash. Pasa, Charmeleon siempre ha sido muy obediente. Su entrenador necesita experiencia. Si es inexperto, el Pokémon no respeta y no obedece órdenes. Cosa que es bastante cierta, en ese punto Ash no había evolucionado como entrenador, y al no saber el cómo domesticar a Charmeleon, este le generó demasiados problemas, y esto solo empeora cuando en el episodio 43, donde Charmeleon evoluciona a Charizard debido a que le calentaba que un Pokémon prehistórico se burlara de él, por lo que para ese punto, ya era demasiado tarde para poder entrenar el comportamiento de Charmeleon, ya que Charizard ya ni le hacía ni pío a Ash. Las únicas veces que él mueve un dedo, sería por conveniencia propia, no porque realmente lo quisiera en realidad. Si quieren ver un ejemplo un poco más actual de esto que les dije, tenemos los casos del Mamoswine de Dawn, que cuando Swinub evoluciona a Piloswine, este tiene el mismo comportamiento que el Charmeleon de Ash, y cuando este evoluciona el Mamoswine fue todavía peor, debido a que Dawn jamás pudo entrenar de forma adecuada a Piloswine para que este le hiciera caso, y eso que Swinub no sufrió nada de lo que sufrió el Charmander de Ash. Sino que esto es algo que un entrenador debe de aprender a hacer, que es entrenarlos como se debe, para poderse ganar el respeto total de sus Pokémon, para que ellos confíen en él, para que estos puedan obedecerlos. Y no aplica esto de que no tenían las medallas necesarias para domesticarlos, porque Dawn ni siquiera era una entrenadora como tal, sino una coordinadora, por lo que esto aplica en cualquier situación, tal y como ocurre en el caso del Escadril de Iris, que no obedecía a Iris por tenerle resentimientos. Mismo caso que el Scorbunny del ladrón de Pokémones de Go, que al pasar a Raboot, este actuaba diferente hasta ser un poco rebelde con Go, aunque en ese caso, fue más porque Raboot actuaba más como un adolescente que solo pasó por una etapa de crecimiento, por eso mismo no fue tan grave. En resumen, Charmander no es un Pokémon intercambiado, porque primero jamás se usó una máquina para ello, y dos, jamás se le confirió a Ash, sí que este lo atrapa en un estado completamente salvaje. Y en tercero, Ash jamás pudo entrenar el comportamiento agresivo de Charmeleon, y esto solo empeoró cuando Charmeleon evolucionó de forma muy apresurada a Charizard, donde ya no se podía hacer nada durante ese tiempo. No fue hasta las Islas Naranjas, donde Charizard aprendió a confiar más en Ash, al ver que este jamás lo abandonó pese a haberlo tratado extremadamente mal, demostrando que Ash finalmente ha evolucionado como entrenador, al reconocer sus fallas. Sé que para este punto era algo innecesario hacer este video, más porque el tema posiblemente era muy viejo, y muchos de los vídeos que decían esto de que era un Pokémon intercambiado, se les podía dar el beneficio de la duda, pero realmente si uno ve el anime de Pokémon como se debe, es decir, una adaptación que no se basa al 100% a los juegos principales de la franquicia, entenderá el por qué digo que es una completa burrada el decir que el Charmander de Ash es un Pokémon intercambiado. Pero no hago este video para desmeritar a los usuarios que llegaron a decir esto, sino tomen este video como un punto de vista más apegado al anime que de los videojuegos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Pásensela muy bien y nos vemos para la otra, aquí mismo en el canal del señor Maya. Soy Hyulemi y les deseo a todos un buen día.